¿Qué tal, Javier? Buen día, muchísimo gusto. Bueno, aquí estamos junto con Cristian y Cecilia, doctor, para preguntarle Ah, muy bien. acerca de este tema. Primero, ¿por qué, Antonio, es tan importante que todos los argentinos sepamos lo que ocurre en el principal tribunal de la nación? Porque nosotros tenemos que ser ciudadanos y no habitantes, Ujú. que en general lo que ocurre en el país por falta de educación cívica y democrática, hace tiempo que ya no se hace una verdadera formación cívica y democrática, y eso explica la cadencia institucional que tiene la Argentina. La Argentina ha perdido el rumbo hace mucho tiempo. Y entonces todas estas son derivaciones de esto que vengo señalando. El problema es que, ¿qué pasa cuando vos tenés baja educación cívica y democrática, tenés habitantes y no ciudadanos, tenés una concepción que cree que la democracia solamente consiste en depositar un voto en una urna cada 2, 4 años, sin saber que la democracia no solo es un régimen político, sino es un sistema de vida, y de que parte de la base de que vos tenés que ser un ciudadano que conoce los derechos, las obligaciones, que estás interesado en la cosa pública, que obviamente participás con responsabilidad en cada uno de los ámbitos en que te toca actuar. Entonces, esto es lo que le está pasando a la Argentina. Este es un tema que hace tiempo fue señalado por distintos pensadores, pero nosotros a esto lo hemos probado en esas encuestas de cultura constitucional, ¿no? Que dirigí con criterio interdisciplinario con un politólogo como Sobato y con sociólogos como Mora y Araujo en primer lugar en 2004, y en las otras dos encuestas en 2014 y 2023 con Eduardo Fidanza. Y el resultado es ese: la Argentina es un país al margen de la ley y donde además hay otras situaciones de anomia muy delicadas. Por ejemplo, en la Argentina no se distingue muy bien lo que está bien de lo que está mal. Cuando se hace el ranking de responsables de violaciones de la Constitución aparecen los políticos, los policías, los funcionarios públicos, la otra gente, los jueces y los propios abogados. Así que cuando uno pregunta cuál es la causa principal por la cual no se cumple la Constitución y las leyes, aparece en primer lugar el mal funcionamiento del Poder Judicial. Así que una Argentina anómica, una Argentina por otra parte violenta, y esto se ve con toda claridad en muchos aspectos, mucho más en el último tiempo con el lenguaje que realmente no se puede calificar, que utiliza hasta el propio presidente de la República, ¿no? Con los insultos. Y después de esto, una Argentina corrupta, ¿no? Ya lo sabemos. Ujú. 15 años dura una causa de corrupción y con un problema todavía más grave, que es la impunidad. Estos son los problemas, si le digo al equipo de Radio María, para que comprendamos la magnitud de los problemas que tiene la Argentina y la imperiosa necesidad de aferrarse a la Constitución y a las leyes, que es lo primero que tiene que hacer una sociedad para poder avanzar. Pero esto no lo digo yo, lo dicen los dos últimos premios Nobel de este año, es decir, Acemoglu y Robinson, particularmente en una obra clásica que se llama ¿Por qué fracasan los países? Síntesis: porque dejan de tener instituciones o de respetarlas, empezando siempre por la Constitución, ¿no? Ujú. Así que hay que saber, vos vas a tener desarrollo humano y desarrollo económico cuando respetes la Constitución y las leyes. En este proceso de designaciones polémicas, de interpretaciones interesadas de lo que dice la Constitución para la designación en comisión de estas dos personas, de las cuales uno, Ariel Lijo, no pudo asumir porque no había renunciado a su cargo como juez de primera instancia, y García Mansilla, que asumió, firmó ya un montón de fallos y ahora se encuentra con que el Senado ha rechazado el pliego. ¿Qué debería hacer García Mansilla, Antonio? A mí me parece que
todos estamos esperando la renuncia, que tiene que ser inmediata, luego de que sea manifestado el Senado. ¿Pero por qué? Porque acá resulta que los análisis que se hacen son incompletos. El tema de las designaciones en comisión tenía una legislación en 1853, en la Constitución originaria, una corrección muy importante en 1860, con opinión especializada nada menos que de Domingo Faustino Sarmiento, y luego vino la gran reforma constitucional de 1994, que es lo que no se analiza. Ahí con toda claridad se establece cómo se designa un juez de la Corte Suprema. No es la opinión solo del presidente. Siempre hace falta la opinión del Senado, donde está la representación de las provincias. Además, con un quórum muy agravado de 2/3 de los miembros presentes en esa sesión, y obviamente con un debate y análisis de los antecedentes de cada uno, ¿no? Además había un decreto especial al respecto del 222 que también fue cumplido. Es decir, la Corte Suprema, cabeza del Poder Judicial, requiere de muy alto consenso, tanto del Poder Ejecutivo como del Senado, para una designación. De tal manera entonces que el nombramiento en comisión solamente podía durar hasta que terminase de actuar el Senado. Habiéndose expedido el Senado, no hay ninguna duda que no puede continuar en el cargo García Mansilla. Así que realmente ha sido un proceso muy penoso, ha durado mucho tiempo. Uno no puede comprender cómo se pudo haber postulado al hijo. Nunca en la historia argentina se había dado mayor cantidad de oposiciones a una candidatura como esta. Y por supuesto son increíbles las actitudes que hemos visto luego de que se reúne el Senado para cumplir con su deber constitucional. La reacción del presidente es el repudio a lo que ha hecho el Senado, ¿no? Con una declaración pública y por tuit, en fin, ya los insultos consabidos. Es decir, así no se puede gobernar. Esto nada tiene que ver con el sentido común, con la prudencia, con la manera en que hay que gobernar bien un país. Esto hay que entenderlo claramente para comprender qué es lo que nos está pasando. Doctor Antonio María Hernández, buen día. Cecilia lo saluda. Y apelando, bueno, un poquito a su expresión tan sencilla que nos ha venido relatando, ¿cómo entender el rol del Senado en la aprobación de la designación de los jueces para los ciudadanos comunes? ¿Cómo es que lo expresa la Constitución y que no afecte a la institucionalidad? Cecilia, no, perdóneme, no. Se afecta la institucionalidad cuando no interviene el Senado, es exactamente al revés, como usted lo plantea, para que la gente lo entienda bien. Bien. Siempre fue el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, pero claro, en 1853, en el receso, voy a tener que hacer una explicación histórica para que se vea el problema, nada se decía, y entonces durante el receso, que duraba 7 meses, una designación del presidente podía continuar indefinidamente. Como eso significaba darle un enorme poder al presidente, que no lo puede tener en un sistema republicano, hay que introducir otro término, república, que significa división y equilibrio de los poderes, que significa que cada uno de los poderes tiene sus competencias y es controlado por el otro poder, porque el problema más grave del sistema político, que es lo que nosotros tenemos, una patología muy grave en muchos lugares del mundo, pero mucho en Argentina, es lo que se llama el hiperpresidencialismo. Es decir, todo el poder en una mano, en el Poder Ejecutivo, sin control del Congreso, ni muchas veces del Poder Judicial. O sea, exactamente lo contrario de lo que prescribe la Constitución y la lucha del constitucionalismo, que ya tiene varios siglos. Así que, en definitiva, como ese era el problema en 1853, en 1860, lo que se hace es modificarse eso, y ahí lo que se establece
es que el nombramiento puede hacerse en comisión cuando está en receso el Senado, que es el que debe prestar el acuerdo, y entonces se estableció un límite de duración para alguien que sea designado en ese carácter, una transitoriedad hasta que termine el periodo de sesiones, que era hasta el 30 de septiembre en aquellos tiempos, y la tercera etapa en la reforma de 1994, donde se establece en el artículo 99, inciso 4, esto que yo señalé antes, la necesidad de que el Senado tenga un quórum agravado de 2/3 de votos de los miembros presentes y además en sesión pública. De tal manera que es muy clara la Constitución, no se puede tergiversar como se lo ha intentado su interpretación, y no hay ninguna duda que el Senado tenía que cumplir su rol, que es clave. ¿Qué es el Senado de la Nación? Es la representación en igualdad de condiciones, porque está representada por 3 senadores, de cada una de las provincias y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea, 23 provincias más la ciudad autónoma, son 72 miembros. Así que, por ejemplo, decir, como dice el oficialismo, que fue un golpe político no haber dado el acuerdo a los candidatos del presidente, obviamente es un disparate que parte de la base de no conocer la Constitución y no saber que un órgano constitucional como el Senado tiene esa atribución, no solamente para dar acuerdo a la designación de ministros de la Corte, sino también de embajadores y de altos oficiales de las Fuerzas Armadas. El problema, Cecilia, es que acá no se conoce la Constitución. Claro. Este es el problema, otro de los problemas de fondo. Por ejemplo, en la tercera encuesta de cultura constitucional, el 70% de los entrevistados reconoció desconocer absolutamente la Constitución Nacional. El problema, porque yo lo sé a esto, es que altos funcionarios no conocen la Constitución Nacional. O si es que la conocen, la violan sin ningún tipo de problema. ¿Y por qué ocurre eso? Porque acá no funciona bien el sistema republicano, obviamente no hay premios y castigos, no se llevan adelante las responsabilidades, no funcionan bien las instituciones, no hay verdadera formación y capacitación política, que es lo que marca el artículo 38 de la Constitución Nacional, también incorporado en la reforma del 94, que consideró a los partidos políticos instituciones fundamentales del sistema democrático. Por eso digo, son problemas estructurales de fondo, son problemas culturales, y es muy evidente que si vos no cumplís con la Constitución ni respetás las instituciones, no vas a tener desarrollo económico ni desarrollo humano. Antonio, buen día. Cristian les saluda. Sin Ariel Lijo, sin Manuel, muy bien, sin Manuel García Mansilla, tendríamos una Corte Suprema de 3 miembros. La pregunta es si puede funcionar, si conviene que funcione y qué mensaje le deja a nuestro sistema democrático esta realidad de 3 miembros en la Corte Suprema. Primero, no es ninguna novedad, es lo primero que hay que enseñarle a la gente. Ha funcionado mucho tiempo con 3 miembros. Si usted me pregunta si es lo ideal, no es lo ideal es que tenga 5 miembros. Pero perfectamente puede funcionar. ¿Cómo ocurre eso? Es muy sencillo, está previsto. Si no hay acuerdo de los 3 miembros, se tiene que convocar a conjueces, esencialmente son los presidentes de las cámaras federales. Durante años ha funcionado así, de tal manera que no es lo ideal, pero perfectamente la Corte puede funcionar. Lo que pasa es que también acá se suman problemas a causa de la decadencia argentina. Todos nosotros conocemos los problemas que hay en la Corte entre esos 3 miembros, porque ya sabemos el conflicto que hay de Lorenzetti con los otros 2 miembros. Así que claro, estas son las complicaciones propias de un país que tiene, como digo, una muy baja calidad institucional.
Antonio, rechazados los pliegos de los postulantes del gobierno, ¿qué debería hacer el Poder Ejecutivo ahora? ¿Dejar de lado estos principales postulantes y postular otros? ¿Eso le parece que debería ser? No lo puedo saber porque lo primero que habría que pensar es, como obviamente no tienen conocimiento de la Constitución, o los gobernantes lo que debieran hacer es asesorarse en primer lugar, ¿no? Ujú. O designar gente calificada en este tipo de funciones. Para eso están los ministros, ¿no? Lo ideal para la Argentina sería eso, y luego ejercitar algo que es muy importante, que es lo que voy a señalar ahora: la posibilidad de dialogar. El diálogo es el arte de los hombres libres, decía Platón, pero agrego, es el método propio de la democracia. Entonces, vos tenés que gobernar dialogando y tenés que ir alcanzando los acuerdos políticos necesarios para avanzar, porque veamos qué responsabilidades se tienen, ¿no? No es solo el tema de que la Corte está incompleta. Hacen falta son más de 200 designaciones de cargos vacantes en la justicia federal, además del Procurador General de la Nación. Además, por decirlo de paso, de que hace 15 años no se designa el Defensor del Pueblo. Es decir, esta es la realidad de una Argentina decadente que viola la Constitución y las leyes. Para eso, insisto, hay que producir un proceso de cambio. Para llevar adelante un proceso de cambio necesitas trabajar en equipo, nunca un triángulo llamado de hierro, nunca la idea de la polarización, que es lo que hace específicamente Santiago Caput, y obviamente la idea de dialogar, de conversar con distintos sectores políticos. Lo que pasa es que nosotros, claro, está funcionando tan mal el sistema y los partidos políticos que naturalmente se hace difícil que avancemos en ese camino, pero no tenemos otra posibilidad que hacerlo, porque ese es el camino del sentido común, ese es el camino que han recorrido los países que han podido desarrollarse. Es muy evidente que hay que trabajar con ponderación, con equilibrio, en equipo, con gente que tenga experiencia y capacidad, con mucho sentido común, con mucha sensibilidad, ¿no? En un país que tiene un grado de pobreza y exclusión como la Argentina, ¿no? Ceci, Sí, sí. no, me quedaba pensando en esto de los fallos, ¿no? Que ya están realizados. Acá leíamos nosotros, ya firmó 214 fallos el caso de Manuel García Mansilla. ¿Pueden ser cuestionados estos fallos? A mí me parece que el problema no va a estar ahí, porque estaba designado en comisión, más allá de todo lo que conocemos en este sentido, ¿no? Pero a mí me parece que el problema está en lo que va a ocurrir de ahora en adelante. No creo que el problema del cuestionamiento por esas firmas sea por esos fallos. A mí me parece que el problema es lo que va a ocurrir de ahora en adelante. Claro. Y por esto me preocupa mucho las declaraciones, por ejemplo, de Guillermo Franco, ¿no? Así que, en definitiva, supongo que se va a producir la renuncia. Es evidente que ha sido muy penoso el tratamiento que se le ha dado a García Mansilla, que tenía antecedentes distintos a los del hijo, pero me parece que la cuestión está ahí. Y por eso no es casualidad que los principales analistas políticos piensan que en las próximas horas se va a producir esta renuncia. Antonio, por aquí la gente se está haciendo eco de lo que va compartiendo con sus dichos, con sus comentarios,
Y nos preguntan, o sea que para ocupar cargos públicos como presidente, diputados, gobernadores, ministros y otros cargos de mucha jerarquía, ¿tienen que hacer un curso que incluya todo lo manifestado por el entrevistado? Nos preguntan por aquí, no nos Qué dejan el buena nombre. pregunta. Esa es una gran pregunta, es una pregunta muy inteligente. Ustedes saben que no, ustedes saben que la Constitución lo único que requiere para los cargos es no tener, obviamente, una formación universitaria o una experiencia política o de especialidad previa. Lo que pasa es que, claro, en los países que tienen más experiencia y mayor avance, siempre se pone el énfasis en la formación, en la capacitación política, ¿no? Es decir, hay autores que han escrito sobre cómo debe ser formado un verdadero político, particularmente lo estudiaron esto Weber. Y claro, hace falta mucha vocación, mucha responsabilidad, mucha experiencia. Cuando a mí me preguntan mis alumnos, ¿pero cómo se forma un político? Bueno, además de esta formación intelectual, uno necesita experiencia, ¿no? Porque acá hay que unir, por un lado, la capacidad de pensamiento y de análisis de un mundo complejo como el que tenemos, más la capacidad para la acción. Además de todo esto, hay que distinguir si vos tenés capacidad para cargos ejecutivos o para cargos legislativos. Yo que he tenido esa posibilidad de ser legislador y constituyente en todos los niveles del Estado, he visto, por ejemplo, dirigentes políticos muy importantes que, por ejemplo, fueron senadores, que cuando fueron diputados nacionales prácticamente no tenían ninguna posibilidad de intervenir porque no conocían los temas constitucionales o los temas legales. Pero esto muchas veces no se tiene en cuenta en la Argentina, y como además hay una crisis muy profunda de la representación, de pronto te encontrás que una personalidad que es conocida por otro tipo de actividades de pronto aparece en cargos muy importantes. Y por supuesto, claro, vos no te podés improvisar, Claro. ni político ni experto en un tema de la noche a la mañana. Vos tenés que hacer todo un recorrido distinto. Cuando a mí me preguntan, me dicen, pero ponga un ejemplo, doctor, sí lo puedo poner. El ejemplo más claro que tenemos, por ejemplo, es Alfonsín. Primero concejal en Chascomús, su ciudad. Después que rendís el exámenes de que tenés las manos limpias y que tenés capacidad, pasás al orden provincial, fue diputado provincial por la provincia de Buenos Aires, después fue diputado de la Nación, o sea, ya del orden federal, después fue presidente de la República, después fue constituyente de la Nación. Creo que en definitiva es lo más importante que ha ocurrido en los 40 años de nuestra vida democrática, el único momento en que pudimos ejercitar la faz superior de la política, habría que explicar esto también, que es la faz arquitectónica, la faz de la política constitucional, donde requerís los máximos acuerdos, porque la Constitución es el programa político por antonomasia que tiene una sociedad, así que, y es el resultado de muchas luchas, muchos esfuerzos, muchos años, así que por eso digo, así te formás como un político en serio. Bien, o sea que no estaría mal, Antonio, tener algún tipo de examen de idoneidad para, además de la experiencia y la capacidad. Javier, lo que pasa es que eso no se puede modificar porque está en la Constitución, pero es evidente que la propia Constitución te dice que la idoneidad es el requisito para el acceso a los cargos públicos. Claro. Así que el tema de la idoneidad, de la capacidad, es un tema realmente muy importante. El artículo 38, cuando te hablo de los partidos políticos, hace referencia a que hay que destinar fondos que van a los partidos políticos para la formación y capacitación política. Y uno conoce que esto no está ocurriendo desde hace muchos años. Exacto. Cualquiera que analice hoy la política argentina sabe que obviamente no tenemos verdaderos debates, no hay propuestas de cambio importantes, no hay una adecuada formación de la dirigencia, así que estos son los problemas que estamos teniendo en el marco de lo que son problemas muy serios que tiene la Argentina, por ejemplo, en materia
en materia educativa, ¿no? Así que son las cosas que hay que estudiar y hay que avanzar con acuerdos para producir el proceso de cambio que nosotros nos merecemos. Mensajito que van llegando. Natacha dice, buenos días, coincido totalmente con el colega constitucionalista. Lamentablemente en la Argentina desde 1860 creo que se dejó de lado el apego a la Constitución, sus principios y garantías. Soy de la ciudad de Santa Fe, cuna de la Constitución y de la unidad nacional por la cual bregaron nuestros patriotas. Y noto con tristeza que, ya que doy clases en la materia, que tanto jóvenes como los no tan jóvenes ni saben de qué se habla cuando se tocan temas relevantes en cuanto a lo constitucional. Todos deberíamos saber prácticamente de memoria, dice la Constitución. Natacha de Santa Fe. Bueno, por supuesto que es una muy adecuada intervención de Natacha. Yo hice medir en la encuesta de cultura constitucional siempre, no solo el conocimiento de la Constitución Nacional, sino de las constituciones provinciales y de las cartas orgánicas municipales, que son verdaderas